para la atención médica y antirrábica de las personas expuestas al virus, y ellos lo definen como una enfermedad zoonótica mortal después del inicio de los síntomas clínicos causados por el virus de la rabia. Entonces, en el nombre viene la penitencia, rabia causada por el virus de la rabia. Así la definen ellos. Ahora, esta enfermedad, como ya sabemos, estaba previamente asociada al contacto con perros y con gatos, pero a partir de 1940, que fue cuando se desarrolla la vacuna contra la rabia, esta asociación entre la rabia y el perro y los gatos ha disminuido. De hecho, actualmente esta es la epidemiología que se registró en México entre el periodo del 2006 y el 2017. Aquí en la parte inferior viene la leyenda sobre las gráficas. Entonces, la amarilla vemos que la incidencia es nula por el programa de vacunación que ya se instauró para reducir la rabia urbana. En cambio, si vemos las demás líneas, corresponden a los animales silvestres. ¿Cuáles van a ser esos? En México predominantemente van a ser los murciélagos, seguidos de los zorrillos y los zorros. El ganado bovino también se ha descrito como una fuente de contagio de la rabia, pero es muy, muy inusual. Entonces, como vemos al año, los que más causan es, son los murciélagos. Los casos, ahorita los vamos a ver en la siguiente tabla, es la epidemiología por estado. Entonces, como ya habíamos mencionado en la diapositiva anterior, el más frecuente van a ser los quirópteros, que son los murciélagos, y esta es la incidencia reportada, los casos por el tipo de la fuente que transmitió el virus. Entonces, donde más se presentó pues, fue en Michoacán y en Nayarit, es donde más hubo casos de rabia por murciélagos. En total de los estados dieron 16 casos en total por murciélagos, seguidos de zorrillo, que estos fueron en Chihuahua, y por último los de zorro, que fueron solo un caso en Veracruz y otro en Oaxaca. Entonces se dan en total, sumando todos los casos, fueron 22 casos anuales, 22 casos, entre ese periodo de 10 años, entre el 2006 y el 2017. Entonces, si se dan cuenta, son muy pocos actualmente. De hecho, México igual ya está postulado para la OMS para ser un país libre de la rabia, porque ya solo se presenta de forma silvestre. Ajá. Entonces, lo siguiente. Entonces ya mencionamos que la enfermedad va a estar causada por el virus de la rabia. Lo que les digo en el nombre está en la penitencia. Entonces, virus de la rabia va a ser de la familia Rhabdoviridae y del género va a ser Lyssavirus. Aquí podríamos leer los renglones, pero creo que es más fácil si vemos la imagen del virus. Nada más vamos a describirlo. Entonces, ¿qué vemos? De afuera hacia adentro vamos a tener lo que es la cápside, ¿no? Vemos que tiene proteínas sobre la superficie que parecen espinas, entonces le vamos a llamar proteínas S. La cápsula va a ser de glicoproteínas, justamente para lo mismo, la adhesión. Y en la parte interior vemos su material genético. Está enrollado, pero en realidad es forma lineal, su material genético. Y algo aquí importante en la morfología del virus, lo refieren que tiene forma de bala. Esas son las características del virus. ¿Y de qué está hecho su material genético? Va a ser de RNA. Eso es a grandes rasgos las características del virus, que están ahí enunciadas para cuando ustedes quieren checar esta diapositiva. Entonces, este virus ya quedamos que es transmitido por animales silvestres o urbanos, que ya lo más predominante es en silvestres, pero ¿cómo se transmite? El ciclo replicativo del virus es muy parecido entre los humanos y los animales. Y todos confluyen en que para la transmisión del virus, tiene que llegar a las glándulas salivales de los animales. Entonces, la transmisión es a través de la saliva. Esa saliva, pues está en los dientes, que cuando muerden es cuando se infecta. ¿Y cómo es que desarrollan ese comportamiento? Pues porque en los animales también genera una encefalopatía que los hace agresivos. Entonces, la inoculación es a través de la mordida o de lameduras. ¿Por qué? Pues por la saliva. ¿Esa a dónde va a llegar? Va a llegar
la mordida va a atravesar la epidermis. Vamos, igual si vamos de afuera hacia adentro, en esta línea. Voy a poner primero por capas, ¿no? Vamos a poner la epidermis, luego la dermis, luego tejido subcutáneo y ya después está el músculo. Lo voy a subrayar de otro color, lo que es del músculo, porque ahí es donde se va a alojar el virus. El virus se replica en las fibras musculares o en tejido que está circundante, porque su vía final va a ser llegar al axón de la neurona motora. Entonces, supongamos, vamos a poner un puntito. Perdón interrumpirte, pero ¿puedes admitir a Brian? Sí, voy. Perdón. Sí, si alguien se sale de la reunión, mándeme mensaje, por favor, que no veo. Ya. Ok. Entonces, el virus de la rabia, supongamos que ya llegó aquí, se replica en la fibra muscular y este se libera y va a llegar hacia la placa neuromuscular, porque ahí son terminaciones libres. Entonces, ahí es una parte importante, porque este virus, como ya se los había mencionado, va a ser neurotrófico. Es decir, que tiene la afinidad pues, por las neuronas, por tejido nervioso. Y de ahí, de la placa neuromuscular, va a subir hacia el cuerpo. Lo pongo de otro color. Va a subir hacia el cuerpo de la neurona. Y esa es la vía que le refieren en la bibliografía, que es el transporte retrógrado. Va del axón hacia el cuerpo. Y ahora, algo muy importante aquí, porque es parte de la fisiopatología, es que ¿cuáles son los 3 órganos que son inmunoprivilegiados? Son gónadas, ojo y tejido nervioso. Entonces, por eso, durante esta fase, mientras se va replicando y va subiendo hacia el sistema nervioso central, es asintomático, justamente por esa propiedad del sistema, que es inmunoprivilegiado, por eso es asintomático. Y ahora, otra parte que de aquí podemos sacar es que si está llegando a las placas neuromusculares, entonces va a seguir los tractos corticoespinales. Ajá. Ahora, eso es para ejemplificar la manera de entrada. En esta diapositiva que les traigo aquí, ya hablamos de la vía de entrada, entonces ahora vamos a clasificarlo de acuerdo al tipo de contacto que tenga el paciente. Lo que ustedes ven aquí de sin riesgo, riesgo leve y riesgo grave es como lo que utilizaron en la CENAPRESE aquí en México, pero si ustedes lo buscan en la OMS, también lo pueden encontrar como el sin riesgo es contacto tipo 1, el riesgo leve es 2 y el riesgo grave es contacto tipo 3. Ay, ese 3 salió muy feo. Ajá. Son iguales. ¿Y qué nos dice cada uno? Si ya les hablé que el virus tiene que llegar hacia tejido subcutáneo para replicarse, entonces de ahí partimos, que tiene que atravesar la piel. En el sin riesgo, que es el contacto tipo 1, aquí todo va a estar íntegro, la piel va a estar íntegra y lo que refieren es que solo hubo contacto con la saliva, pero sin lesiones cutáneas, que hace que no permitan la entrada, ¿no? Por lo cual pues no hay riesgo. Contacto tipo 1. En el riesgo leve, lo que aquí lo refieren como 2 posibilidades. Una, que el paciente tenga una lesión cutánea que esté erosionada o que sea reciente y que sobre esa herida hay una lamedura del animal que tenga rabia. Entonces, ese es un riesgo leve. La siguiente es que sea una mordedura superficial, y con superficial lo que ellos se refieren es que solamente incluya epidermis, dermis y el tejido subcutáneo, que sería graso. Ajá. El siguiente es el riesgo grave. Aquí es a manera, para resumirles todo ese cuadro, es que las mordeduras sí sean profundas, que sean múltiples, o sea, referente que sean más de 2, y que el sitio de inoculación sea altamente inervado. ¿Y cuáles van a ser esos sitios? Lo que refieren van a ser la cara, los genitales, la mucosa oral y anal y nasal. Esos son sitios altamente inervados, y si están altamente inervados, tienen más fácil la posibilidad de entrar y acoplarse hacia esta terminación esa terminación sináptica. Ajá. No,
Eso es con respecto a la clasificación del tipo de contacto, porque ya hablamos de la vía de transmisión. En esta diapositiva ya resaltamos otra vez en rojo. Vamos a encerrarlo, que el virus es neurotrófico. Y ahora, si ya les mencioné que si el sistema nervioso es inmunoprivilegiado, ¿cómo es que a final de cuentas genera la inflamación? Pues van a ser justamente por el daño que cause el virus en las neuronas, en los cuerpos neuronales. ¿Y cuáles van a ser esos mecanismos de daño? Los podemos resumir en tres. Uno es que las lesiones sean por replicación viral, como ya sabemos, a final de cuentas el virus usa la maquinaria de la célula para producirse a sí mismo. Y además de que cuando ya empieza, al ser un organismo obligatoriamente intracelular, los virus son intracelulares, entonces la respuesta que van a estar activando es a través del complejo de histocompatibilidad tipo 1, el MHC tipo 1. Eso es lo que presentan para activar a qué tipo de células inmunitarias, porque es a final de cuentas lo que va a terminar dañando igual el sistema nervioso. Va a llamar a las células T citotóxicas, a las TCD8, y esas citotóxicas igual van a seguir aumentando la reacción inflamatoria que se esté generando en los cuerpos neuronales. Además que cuando ya la infección active ya sea la respuesta por anticuerpos y la opsonización, pues al final de cuentas va a ocurrir una neuronofagia. Esos son los tres mecanismos por los que este virus, bueno, cualquier virus, para adelantarlo de la siguiente parte de la exposición, son los tres mecanismos por los que un virus puede generar daño hacia el sistema nervioso. Ahora, este esquema que viene en la parte derecha es muy, muy explícito, es el que viene en el Harrison, y nomás hay que seguir los puntos. Entonces, en el 1, ahí viene. Punto número 1, la inoculación del virus. Quedamos que era por mordeduras o por contacto del saliva. Ya vimos la categorización. Ajá. En la siguiente va a ser la replicación del virus. La siguiente es el punto 3, que es el virus que une a los receptores acetilcolínicos, nicotínicos en la unión neuromuscular. Pues sí, ¿no? Es con lo que funciona eso. Entonces, del 3 ya se infectó la neurona, y ya el 4 es lo que les mencioné del transporte retrógrado. El virus se desplaza de las acciones hacia los cuerpos. El punto 5, que nos dice la replicación en las neuronas motoras y de la médula espinal y ganglios locales de la raíz dorsal con ascenso rápido al cerebro. Esto es importante. Ahorita les voy a explicar por qué. Lo de las neuronas motoras y los ganglios locales. El punto 6 es el que nos dice que la infección de las neuronas cerebrales con disfunción de las mismas. El punto 7, que ya es el último, es la propagación centrífuga por nervios que llevan a las glándulas salivales, piel, córnea y otros órganos. Con centrífuga es parecido a la diseminación, no más que del sistema nervioso central. Se va principalmente hacia los pares craneales. Algo que quiero resaltar aquí, y es como más fácil entenderlo de esta manera, es que cualquier tipo de inflamación en el sistema nervioso va a generar zonas de hiperexcitabilidad. Y esto es importante porque, como lo dice en el punto 5, afecta neuronas motoras, la médula espinal y los ganglios basales. Entonces, siguiendo ese punto que menciona, si subimos aquí, creo que no se ve casi ese color. Entonces, si subimos por la médula espinal, se va a encontrar primero con la región vulvar, y de la región vulvar salen pares craneales. ¿Cuáles van a ser esos? El 12, el 11 y el 10, que son los que se encargan de la inervación, digamos, a manera de resumen, de la laringe. Y esto ahorita lo vamos a complementar con otra parte. Entonces hay afectación en el bulbo. Después se sube a puente, y por último, otra parte importante es que, si ya en un inicio les habían comentado que sigue la vía córtico-espinal, es la motora. Entonces, cuando llega a los ganglios basales, que son los que incluyen tanto a la cápsula interna como al núcleo lenticular, que son por donde pasan esas fibras, ¿qué me va a generar? Si genera zonas de hiperexcitabilidad, esto ya lo podemos traducir como parte del cuadro clínico.
va a generar un síndrome de motoneurona superior por el daño que está causando. Ajá. Ahora, después de que ya pasa con esa, ya llegó el sistema nervioso. Ahí se replica. Entonces puede generar focos de inflamación. En esos focos de inflamación, si son hiperexcitables, ¿qué, qué dato clínico se puede presentar? Convulsiones. Convulsiones o crisis epilépticas, los cambios en el estado de conciencia, los cambios en la personalidad que genera la irritación. Esos son los datos que nosotros podemos sacar con los cambios por la inflamación. Ajá. Ahora, de la centrifugación, algo que es importante que les mencioné que es como la vía común para la transmisión del virus, es que afecta a los pares craneales, pero hay una preferencia, bueno, así lo manejan, por las vías aferentes sensitivas. ¿Cuál es aferente sensitiva o autónoma? Y bueno, pongámoslo así. Solo son dos principalmente. Vamos a ponerlo aquí en otro color. Va a ser el 7 es sensitivo y el par 2 es igual, aferente. Ajá, vamos a borrarlo porque vamos a hacer espacio acá. Entonces, ¿y por qué es importante? Porque del 7 hay una parte que me gustaría recalcar. El 7 ya quedamos que es sensitivo, ¿no? Pero no es no es el único componente de este par craneal. Tiene uno que es eferente. ¿Y cuál es? El que inerva la parótida. La glándula parótida es la única glándula salival que está inervada por el 7. ¿Y por qué tiene que llegar a las glándulas salivales? Porque ya les mencioné que ahí es donde se replica para la transmisión, que, bueno, en la bibliografía pues no están descritos tal cual casos de transmisión de rabia de humano a humano, pero en las autopsias o cuando se estudia la saliva de pacientes ya muertos, sí se han encontrado títulos de virus en la saliva. Ajá. Y lo siguiente, la otra vía aferente es la del par 2. Y esto es otro dato que igual podemos nosotros tomar a lo mejor como de la clínica, porque es una irritación del par 2, no es una obstrucción ni del flujo ni del transporte del axón, es una inflamación. Entonces eso daría una papilitis, no un papiledema. El papiledema es por una obstrucción del transporte, pero la papilitis es por la inflamación y eso es otro dato clínico que a lo mejor podríamos tomar, porque si no hay vía aferente, no va a haber reflejo fotomotor. Ajá, sí, entonces no va a haber contracción al momento de que haya esa estimulación luminosa y por lo tanto los pacientes cuando nosotros lo podríamos describir como que tienen fotofobia. Ajá. Asimismo, bueno, en la siguiente diapositiva, esto en la bibliografía lo marcan como 4 fases. La primera es la fase de incubación, la número 1. La fase 2 es la prodrómica, la 3 es la neurológica y la cuarta es la de coma, seguida de la muerte. En la fase 1, que es la de incubación, aquí menciona que dura entre 60 y un año y esta es asintomática. La fase de incubación, de hecho, varía bastante de acuerdo a la bibliografía que ustedes pongan. Yo puse entre 60 y un año porque es el rango máximo que encontré. ¿Y por qué varía tanto? Esa es la pregunta. Varía, ya se los mencioné, del sitio de inoculación. Como ya se los mencioné, es un transporte retrógrado. Es parecida a la del tétanos. Entonces, depende de la cercanía que tenga el sitio de inoculación con respecto al sistema nervioso. Entonces, de ahí igual explicamos que la cara, la zona facial, es más propensa a sufrir a desarrollar la rabia, si tiene esa inoculación. Ajá. Entonces, depende del sitio de inoculación. Depende de la carga viral o sea, y con eso me refiero igual a cuántas mordeduras haya sufrido el paciente. Ajá. Ya después de la incubación, ya quedamos que era sintomática porque el sistema nervioso es inmunoprivilegiado. La siguiente es la prodrómica y esta es muy inespecífica. En la mayoría de las enfermedades, pues es inespecífica. ¿Por qué? Porque mencionan que dura entre 2 y 10 días
y los síntomas que va a presentar van a ser catarrales, por eso son inespecíficos. Después, una vez pasada esta, sigue la neurológica. La neurológica, aquí tenemos dos variantes, la encefalopatía en un 80% y la paralítica en un 20%. La encefalopatía, que es la más frecuente, esa ya la explicamos en la diapositiva del esquema del Harrison, porque va a ser por el daño viral y la inflamación, las zonas de hiperexcitación que va a haber en el sistema nervioso. Ajá. En la paralítica es una variante donde más allá de una hiperexcitación, pues van a estar como aturdidas las neuronas. La verdad, estuve buscando una razón para la cual se este, produciese esta variante, pero no encontré. Pero es menos frecuente, en un 20%. Y por último, esta fase neurológica, aquí les puse en esta diapositiva los datos clínicos que pueden presentar. En la encefalopatía va a tener hidrofobia, y esta la vamos a juntar junto con el tialismo. El tialismo, ¿por qué va a estar? Porque ya mencionamos que la afectación del par craneal número 7, después de que el virus se disemina por centrifugación, llega a la glándula salival, entonces las estimula, hace replicación y tiene tialismo, que es una hipersalivación. Y ahora, eso lo juntamos con que ya les había dicho que va a afectar a los pares craneales que salen del bulbo, que se encargan de la inervación de la laringe. Entonces, y son propensos a estimularse por el más mínimo estímulo que haya. Entonces, la hipersalivación, cuando la saliva va hacia atrás, hacia la laringe, estimula la laringe. Entonces, esa laringe se va a contraer, pero esas contracciones del músculo van a ser muy bruscas, van a ser muy dolorosas para el paciente y no van a permitir el paso de la saliva, alimento o inclusive aire mención hacia el esófago. Y ahora, en la bibliografía, pues estos dos datos juntos son los que mencionan como los que muestran hasta en las películas, ¿no? Cuando una persona tiene rabia, que tiene espuma en la boca y que está tirado. Es justamente por eso, porque la saliva estimula la laringe y esta se contrae y le duele y empieza a espumarse la saliva. Ajá. Después, ¿qué otros datos clínicos vamos a tener? La hiperhidrosis, la fotofobia, ya esa igual la comentamos, y las alucinaciones, la irritabilidad y la crisis epiléptica. Estas tres juntas las podemos englobar en el síndrome encefálico. Yo tampoco conocía de este síndrome, pero la doctora de neuro me lo explicó y sí, es eso. Un síndrome encefálico. Es compuesto por alucinaciones, irritabilidad y crisis epiléptica. El síndrome de motoneurona superior, ya igual explicamos por qué, por la afectación hacia los ganglios basales y la hiperexcitación. Entonces, ¿cómo se va a presentar? Con los reflejos aumentados, con la liberación piramidal, y con opistótonos por el aumento del tono. Y por último, algo, igual adelantando la siguiente parte de la exposición, es que es muy frecuente que una encefalitis, una encefalopatía, termine afectando las meninges. Entonces, también podrían presentar los pacientes un meningismo por la misma infección que tiene en el sistema nervioso central. Ajá. Esto con la cronicidad, bueno, que ya vimos que la fase neurológica lleva a la fase de coma. ¿Y por qué va a llevar a esa fase de coma? Porque hay una alteración, termina dañando al centro respiratorio y ese daño al centro respiratorio, al final de cuentas, va a seguir aumentando el daño al sistema nervioso. Tenemos una hipoxia que nos lleva a una isquemia, que nos lleva a una necrosis, y más daño en el sistema nervioso nos va a llevar a una apoptosis. Entonces, es un círculo vicioso al final de cuentas, justamente por el deterioro neurológico y que no se pueden mantener las funciones autonómicas. Ajá. Y esto pues es lo que nos lleva a la coma, al estado de coma y a la muerte. La siguiente, en la parte derecha, es la paralítica, y aquí los datos que refieren es que pueden presentar parálisis flácida, la paraplegia, falla respiratoria y de igual manera la muerte. Entonces, aquí igual.
repasando otra vez, fase de incubación, prodrómica, fase neurológica, más frecuente, encefalopatía. Luego seguida de la fase de coma, de 7 a 10 días, después de la fase neurológica y por último, la muerte. Ahora, esta es una foto que encontré, realmente no encontré muchas, sobre pacientes con rabia. Aquí lo que viene en el pie de la imagen es que es un espasmo hidrófobo de los músculos inspiratorios vinculados con el terror en un sujeto con rabia encefalítica, o que también se le llama furiosa, por la alteración en el comportamiento que tiene el paciente. Ahora, ya quedamos que es un virus, y un virus que es neurotrófico. Entonces, el diagnóstico es algo, bueno, yo lo creo algo complicado, porque ustedes dirían, el tiempo no sirve para bacterias, ¿no? Son virus. Anticuerpos a lo mejor podrían ser, pero en los estudios que se hicieron, los anticuerpos se los presentan casi antes de aparecer la rabia clínica, una encefalopatía. Antes de eso no se presentan anticuerpos. ¿Por qué? Por lo mismo ya les comenté. El sistema nervioso es inmunoprivilegiado. Entonces, durante ese periodo de incubación no va a tener anticuerpos en sangre. Lo que sí se podría hacer, y lo que es el diagnóstico de elección para cuando ya presente una encefalopatía ya clínica, es que se puede pedir la RT-PCR, justamente es un virus, entonces con eso podemos corroborar la presencia de este. O también podremos usar anticuerpos fluorescentes directos. Estos anticuerpos es parecido a la reserva, no más que los anticuerpos fluorescentes se adhieren hacia la presencia del virus. Y entonces, ¿en dónde tomaríamos esta muestra? Pues del sitio donde estuvo la lesión, el sitio de inoculación del virus, porque ahí se replica antes de entrar hacia la acción de la neurona. Entonces, son los dos métodos de diagnóstico que se usan. Aunque en la bibliografía también mencionan que para los anticuerpos fluorescentes también se puede usar una biopsia, que es de piel, pero también mencionan que del tejido nervioso. Pero en esta parte pues entra el juicio del médico, si es más el beneficio que el costo. Entonces, en la biopsia ya se diagnostica y todo eso. Ahora, en la biopsia, pues vamos a ver cortes histológicos. Entonces, en la imagen aquí, en la inferior izquierda, lo que les puse es un corte con función de hematoxina eosina. Entonces ya vamos a igual a marcar rápido el núcleo y ahí se alcanza a ver la membrana. Luego, lo primero que llama la atención son todos los cuerpos oscuros que se alcanzan a ver. Parecía como si fuera Coca-Cola, esta parte. Se ven de vender campesinos con un centro negro. Esos cuerpos son patognomónicos de la rabia en el sistema nervioso. Y ya les damos nombre propio. Estos son cuerpos de Nigri. Ahí se los pongo. Son cuerpos de Nigri. Ahí se los conocen. Estos sí son patognomónicos de la rabia. Pero algo que mencionan es que inclusive en un 20% de los casos de rabia no se pueden encontrar estos cuerpos. Y nada más para complementar, pues estos datos, estos cuerpos son aglomerados del material de replicación del virus. Aquí esta imagen que se ve blanca y negra es una fotografía electrónica, microfotografía electrónica, y lo que alcanzamos a ver en esta parte es esto, lo que se ve en rojo es el cuerpo de Nigri, y esos como los cuerpos con solitos verdes, esos son los virus. Ahí se alcanza a observar la forma que tiene de bala, corroboramos. Son virus de la rabia que se observa en la biopsia. Ahora, esto es lo del diagnóstico, es el tratamiento. Aquí, bueno, vamos a hacer una profilaxis que a lo mejor es lo que nos va a llegar en el servicio de urgencias, ¿no? Puse un cuadro que yo consideré como principales para el manejo inicial en el departamento de urgencias. Entonces, primero es la descripción de la herida,
vamos a tener que quedar, además de que funciona como espacio para disminuir el riesgo, tanto de que se presente la rabia como de tétanos, que sabemos igual el tétanos es una enfermedad que entra por lesiones cutaneas. Entonces, primero la limpieza de la herida. Y ahora, los siguientes dos puntos que están es la globulina y la vacuna rábica humana. Pero para eso, para el uso de estas dos, tenemos que valorar justamente con la clasificación del tipo de contacto que tuvo el paciente. Eso de contacto tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Entonces, en esta tablita que viene en la sala, es bastante fácil. En el tipo de riesgo, que es el primero, entonces ya es recordando que mencionamos, la piel está intacta, solo hubo una lamadura sobre la piel. Entonces esta no requiere lo que también es un lavado más de lo suficiente de la piel expuesta, y esta no requiere de ningún tipo de profilaxis, ni de gamma globulina, ni de vacuna. En el contacto tipo 2, que es el riesgo leve, es esta. Entonces, si hay una cutánea y luego exposición al virus. Entonces, lo que recomienda es que, además de la limpieza de la herida, hay que empezar con el esquema de vacunación inmediatamente. Ojo, solo vacunación en el riesgo leve, a comparación del riesgo grave, que es el tipo 3. En el tipo 3 sí hay que dar ambas. Hay que dar tanto la vacuna como la gamma globulina. Ahorita les voy a explicar cómo es que la recomienda la FENAPRES. Para la inmunización, recomienda un esquema. El esquema fue descrito en Alemania, por eso el nombre. Entonces, este esquema filacoco o su exposición, también aquí se describe como PEP. El nombre propio es. Entonces, este esquema consiste en cuatro dosis que se van a administrar en diferentes días, obviamente. ¿Cuál es lo que hace la guía de número los 10 días? Se va a administrar una dosis en el día 0, 3, 7 y 14. Eso es lo que marca la guía para el esquema S. Después, este esquema también, si bien es el más recomendado, pero también existe otro, que es el esquema de SACRE. Ahorita regresamos al otro. El esquema de SACRE. Porque si bien el esquema es de todos es igual de todos, pero solo se administran en 3 visitas para con el otro. En el SACRE se administran 2 dosis en el día 0, en una dosis en el día 7 y 21. Ese es un esquema alternativo que encontré también. Entonces aquí una ejemplificación de cómo vamos a darlo con esto. Llegamos a ella y la herida, y vemos que es un contacto tipo 3. Entonces, ya quedamos que tenemos que administrar la vacuna inmediatamente. Entonces, ya el día 0 la aplicamos. Después, lo que recomienda es que sea en el día 3, por lo cual sería el martes, y luego martes en el día 7, y por último, a la semana, el día 14. Pero además de esto, ya les mencioné que también tenemos que aplicar la inmunoglobulina. Esta inmunoglobulina y rábica humana, la dosis que viene en esta guía es de 20 unidades por kilogramo. La administración de la globulina va a ser el 50% de la dosis total en el sitio de la herida, y el 50% sobrando se va a aplicar intramuscular, ya sea en el glúteo. Entonces, con eso son los puntos a cuidar cuando uno cuenta con un animal en sospecha de rabia o confirmar la rabia. Después, lo que se usa aquí en profilaxis antimicrobiana es igual una recomendación que siempre se queda a criterio del médico, suponiendo que puede haber una sobreinfección sobre el sitio de herida, por estreptococcus aureus, etc. Eso es otra recomendación. Son las partes del tratamiento. Algo aquí se darán cuenta es que todo esto es profiláctico. Y es que realmente el tratamiento de la rabia, de la encefalopatía rábica,
no existe una guía o alguna recomendación sobre esto, solo menciona que es el tratamiento de STEM para los datos clínicos que presenta el paciente. En la bibliografía lo que dicen es que se intentó dar también con retrovirales para disminuir la replicación, pero no hubo mejoría en ninguno de los textos. La mortalidad cuando se presenta encefalopatía rábica sigue siendo muy alta. De hecho, leí en un estudio de 23 pacientes que tenían encefalopatía, solo sobrevivieron 2. Y dentro de las personas que describieron para la sobrevivencia, ahora sí que es el mismo organismo del paciente. Todo recae en su sistema inmune que quiere controlar la respuesta. Porque no hay, pues sí, en todas las guías es la medicina preventiva para la rabia. Ahora, por último, en este esquemita que viene en el profiláctico post-exposición, lo que menciona es que si ya tiene antecedente de que tuvo inmunización, nada más consiste en administrar nuevamente por vía intramuscular en el deltoides para la vacuna rábica humana en los días 3. Solo son 2 dosis. Y no se requiere la administración de la gamma-globulina. Ahora, es algo a mí también que le pregunté a mi compañera de veterinaria. Es que si bien ustedes tienen la certeza de que el paciente, de que el animal que generó la lesión tenga una rabia, pues es ahora sí tratar de entrarlo de mantenerlo bajo supervisión. Y ahí hay una parte muy importante, porque en los animales lo que yo me constato es que la rabia puede ser efectivo en el animal entre 3 y 10 días, y porque son asintomáticos, pero ya están replicando los virus en las glándulas salivales. Entonces son efectivos, pero no tienen manifestaciones clínicas. Los animales no tienen cambios, no tienen esa irritabilidad. Entonces, si no se tiene la certeza de qué manera al animal en observación durante 10 días, pues si no, también hay una prueba rápida para la rabia que da el resultado igual en 10 días, media hora, perdón. Y esto es lo correspondiente a rabia. Si tienen alguna duda antes de pasar a meningoencefalitis, adelante. Pues bien lo comentabas, ¿no? El cuerpo se intenta no es una patología. Vamos a ver, pues la situación fuertemente, pues ya la naturaleza de los virus pues a un de teoría estaba bien analizados, controlados, que había habido fotos de coronavirus y cambian lo que estamos analizando. Entonces, es cierto, es una condición erradicada, pues también eso nos enseña que va a haber hacia futuro, ¿no? Y que no estamos exentos de que podría pasar desde, pues, no sé, otra cepa, entonces, pues, más de donde su origen, pues, es igual. Sí, es cierto, entonces, hasta esta situación, realmente, pues, no conozco a nadie, había visto casos de rabia, por ahí me han comentado hace 20 años algunos profesores, pero en realidad, obviamente, no es tratado y hemos visto casos en ellos, esperemos no verlo. Pasamos con meningoencefalitis, eso sí es bastante frecuente en una unidad de urgencias. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. Estoy fuera de casa. Ok. Entonces, la siguiente parte es de meningoencefalitis. Trataré de verlo de la manera más concreta que pueda. Entonces, la meningoencefalitis como definición, vamos a tener que es la inflamación
de las meninges y del parénquima cerebral por causas infecciosas y no infecciosas. Ahora, aquí algo que me gustaría recalcar es que tenemos la afección de dos partes de la meninge y del parénquima, y ambas presentaciones muy diferentes. Entonces, en los libros lo refieren que es un síndrome. La meningoencefalitis es un síndrome que es resultante de la meningitis y de la encefalitis. Ahora, la epidemia que aquí en México no encontré, solo encontré estos pequeños datos, pero mencioné que hay 1.2 millones de casos al año. En Estados Unidos lo que se reporta es de 10 casos cada 100,000 habitantes al año. En el Reino Unido y Europa de 1 a 2 casos cada 100,000, y entre 1.5 y 7 casos cada 100,000 habitantes al año. Ahora, de todos estos casos, lo correspondiente es que el 85 y 90% de los casos totales van a ser correspondientes a enterovirus, causas virales infecciosas. Y esta va a ser más frecuente en menores de 1 año y entre 5 y 10 años. Ahora, como ya se los mencioné, causas tenemos infecciosas y no infecciosas, y que puede estar al sistema nervioso, pues tanto virus, bacterias, parásitos como fúngicas. De estas 4, las 2 principales van a ser la viral y la bacteriana. De las no infecciosas tenemos enfermedades desmielinizantes, enfermedades autoinmunes y neoplasias. Estos son más frecuentes, y lo que encontré únicamente referente a esto es que era de 1 al 2% de los casos totales. Ahora, de las causas bacterianas infecciosas va a variar dependiendo de la etapa del desarrollo del paciente. Porque en menores meses lo más frecuente es el estreptococo del grupo B, el Acalitae, de Escherichia coli. En un mes a 2 años va a ser por Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. Igual el Streptococcus Acalitae y el Bacillus cereus. De 2 a 50 años va a ser la Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae. En 50 años va a ser Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis. Entonces, si nosotros nos preguntan cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes, hablando de estos, va a ser el Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, porque se presentan casi en todas las etapas del mes, hasta los 50 años más. Ahora, de las causas infecciosas virales, ya en la epidemiología ya hablamos del grupo más común, los enterovirus. Los enterovirus es una familia, y después sigue los arbovirus, que son virus que nos transmiten por vectores. En los casos la mayoría son por mosquitos, y de ahí en fuera los virus de herpes son frecuentes, pero adultas. Entonces, de los enterovirus que eran los más comunes, y se van a presentar en brotes más frecuentes para verano, y la incidencia va a ser en menores de 15 años. Y esta es responsable del 80 a 65% de los casos de meningitis, los arbovirus. Aquí se dan diversos, podemos incluir a todos los virus, hasta los de las enfermedades asintomáticas que llegan a producir meningitis o encefalitis. Y de los arbovirus que se incluyen van a ser los virus del dengue, chikungunya, etcétera. Y entonces esto va a ser frecuente, pero en las zonas endémicas. La siguiente, ya vamos a hablar de patología. Entonces, quedamos que es la meningitis, estamos hablando de las meninges y la encefalitis del parénquima. Y como van a llegar de ahí estos organismos, entonces hay vías de entrada. ¿Cuáles van a ser esas vías de entrada? Vamos a tener la hematógena, la continuidad por inoculación y neuronal. En la vía hematógena, una viremia, y de continuidad, aquí mencionaba incluso que es un antecedente de importancia. Tiene meningitis, una otitis media.
por inoculación, igual si hay un traumatismo, que se componga parénquima o ya haya una infección neuronal. Ya habíamos un ejemplo de esta rabia. Es neurotrófico, se ve a través de los axones. Estas son las vías de entrada de los organismos y al sistema nervioso. Ahora, aquí se luce en rojito. Toda en el tipo de respuesta inflamatoria es alto y como ya sabemos, no son las mismas respuestas si un virus o una bacteria. Entonces, esa es como que la visita. El virus, ya quedamos que es celular, estimula al de histocompatibilidad 1 y lo que en general no va a resolver es la inmunidad adaptativa. En las bacterias, ellas van a estimular al tipo 2, al HMC tipo 2, entonces va a estimular una respuesta innata. Y el muy importante es resaltar que la innata, la célula principal, van a ser los polimorfos nucleares. RMN. Y ahora no nos sigamos, no más quedemos con eso. Vamos a pasar al siguiente. Entonces, en este esquemita, vamos a tener que primero entonces nuestro organismo atraviesa la barrera masofálica. ¿Y cómo la va a atravesar? Se supone que es impermeable. Entonces, pues resulta que estos virus o estas bacterias pueden ingresar al sistema nervioso central a través de la circulación ventricular. El sistema ventricular. Entonces, queda todo el líquido cefalorraquídeo, donde se produce en los 100 glóbulos laterales, ¿no? Y parte un porcentaje en el tercero, porque ahí están los flexoroideos, que es donde podemos decir que el SR es un ultrafiltrado de la sangre, igual. Entonces, al pasar estas bacterias, los virus, el cefalorraquídeos ya tiene acceso a todo. Porque después, por andando, baja el cuarto y a través de los ojos de busca, ya sale al exterior y recorre todo el sistema nervioso y ya es la médula espinal. Entonces, esta es la manera en que pasan las bacterias y los virus ya el sistema nervioso central. Y ahora, como ya se los mencioné, pues los donde se localiza la inflamación es muy variable. Por justo lo mismo acceso a casi todo. Entonces puede generar inflamación, ya sea de las meninges, justamente por la circulación, o ya propiamente del sistema nervioso, o en medio canal, o en el bulbo. Dependiendo de dónde se quede la infección. Pero al final de cuentas, tomando más mismo, es un órgano inmunoprivilegiado. Entonces va a tener esa capacidad de irse reproduciendo, replicando. Y al final de cuentas, si aumentan la replicación, aumentan el número de virus, de bacterias, estas van a volver a entrar en circulación y pueden afectar otras áreas. Entonces, regresemos al esquemita. Entonces, ya el organismo se establece en el sistema en el espacio subaracnoideo. ¿Por qué? Porque ahí es donde circula el SR. No pasa la dura madre. Pasa por el espacio subaracnoideo. Ahí es donde circula. Entonces ahí tenemos otro dato para dividir la meningitis, la inflamación de la meninge, pero solo es el espacio subaracnoideo. Después ya quedamos que se reproduce y se multiplica rápidamente. Y después, cuando ya se establece una respuesta inflamatoria, ¿qué se van a producir? Pues las citocinas proinflamatorias. Entonces, y esas citocinas que me van a predisponer. El factor de necrosis tumoral es el que genera la fiebre, ¿no? Además que la acción de los inicios aumenta la permeabilidad de los vasos y además las metaloportales de la matriz generan daño estructural. Entonces, con esos dos partes vamos a tener un daño a nivel local, va a haber una apoptosis en los neuronal. Además, por el mismo daño se va a estar excitando más el glutamato y el aspartato, que son estimulantes. Entonces, eso también parte de la patología va a generar una hiperexcitación. Entonces, retomando lo de la parte de la inflamación, si yo la secreción de citocinas va a generar un edema citotóxico.
Ahora, las mismas citocinas aumentan la permeabilidad vascular en el sistema nervioso, me va a generar un edema vasogénico. Y después, si esos microorganismos llegan a alojarse en las vellosidades arácnidas que son las encargadas de reducir el LRR, entonces va a haber un aumento de este y va a generar una hidrocefalia que al final de cuentas se llama intersticial. Algo que me gustaría resaltar aquí es que algo que se ve muy asociado en encefalitis es la presión intracraneal. La presión intracraneal me la van a dar tres componentes. Una es el líquido cefalorraquídeo, otra va a ser la masa cerebral y otra va a ser, podríamos describirlo como la presión, la perfusión que hay hacia el cerebro, por la sangre que está circulando. Entonces vamos a ver. Entonces, si se dan cuenta, todos los componentes de la presión intracraneal van a estar alterados. Va a haber un incremento del LRR, va a estar aumentado entonces. Por el efecto de la inflamación, puede haber un efecto de masa que al final de cuentas estarían aumentando la masa cerebral. Y ahora, si yo es por las citocinas aumentando la permeabilidad, va a aumentar igual la cantidad de lo que hay en el sistema nervioso. Entonces, al final de cuentas, todo está aumentado. Y estos en conjunto se van a reducir si hay una hipertensión intracraneana, que esto al final va a comprometer la perfusión sanguínea, va a aumentar la apoptosis masiva, y inclusive puede haber infartos cerebrales justo por lo mismo. Y el daño progresivo al sistema autónomo me va a generar paro cardiorrespiratorio. Ahora, en la siguiente, si hay infección de las meninges, esto es un daño clínico y, bueno, el LRR es un estudio que nos va a servir mucho para la orientación hacia el tratamiento. Entonces, el LRR normal, la apariencia va a ser clara, de agua roja, el control celular desde 0 a 5 por milímetro cúbico, la presión de apertura es de 8 a 18 mililitros de agua, el lactato va a ser de 1.2 la proteína de 45, glucosa de 40-75 y si es un líquido estéril, no debe de tener siempre un gran positiva de organismos. Ahora, lo que les mencioné al proceso de la fisiopatología, todo está en la respuesta inflamatoria. En la bacteriana, vamos a tener que si las células más de la respuesta innata, las primeras en agarrar las células PMN, los neutrófilos, y estos que hacen cuando ya pueden con la presencia de bacterias, hacen el estallido respiratorio, la etnotosis. El chiste es que aumenta la oxigenación, ya se liberando su material genético, y esta con la presencia de proteínas y células muertas nos va a dar la apariencia purulenta, la apariencia algodonosa del líquido cefalorraquídeo. La pleostosis, lo que implica es que era un aumento en el número de células en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, si ya quedamos que es un órgano monoprivilegiado, no debería de haber más de 5. Entonces, aquí lo que se refiere como dato es que va a haber más de 1000 sobre milímetro cúbico. También lo que encuentra es una granulocytosis. La presión de apertura, y lo relacionamos mucho con el aumento o la disminución a la reabsorción del LRR, entonces va a estar aumentada. El lactato, el lactato es un marcador que te habla de daño celular, entonces va a estar aumentado por la respuesta inflamatoria. La proteína, aquí se encuentra un edema vasogénico que me está aumentando la permeabilidad, pues las proteínas del espacio intravascular van a salir hacia el celular, entonces estas van a estar aumentadas. Y ahora nosotros tenemos bacterias que es el metabolismo, también un glucosa, la glucosa va a estar disminuida, y la dilatación de gramos va a salir positiva. Y este líquido lo relativo también, si sospechamos que es bacteriano, también tenemos espacio activo y pedir el angiograma para ver el tratamiento con antibiótico. En la viral, la apariencia del LRR va a ser clara.
justamente porque la respuesta es con linfocitos. Entonces, para los intracelulares, esto no va a haber apariencia de pus, la linfa va a haber una venta en las células, en el control celular, y esto va a ser expensas de linfocitosis, por lo de la respuesta que ya comentamos. La aparición de la puede ser normal o aumentada, y la lactato es variable, estamos en el compromiso celular, y hasta que se presente la respuesta inflamatoria. Las proteínas van a estar aumentadas, la glucosa suele estar mal, y la sensación de gran de un virus es no detectable. Esos son los datos para el diagnóstico de la infección bacteriana viral. En el cuadro clínico, entonces quedamos que era un síndrome de meningitis y encefalitis, cuáles van a ser los datos de una meningitis, cefalea, vómito, náusea, rigidez de nuca, y en rigidez de nuca es donde podemos englobar a los signos de irritación meningia. En la siguiente diapositiva están los dos. Estos datos de irritación meningia son los que van a presentar de encefalitis, los datos, luego nos los habíamos dado rabia, va a tener un síndrome encefálico, un síndrome de motoneurona superior, alteraciones en la personalidad o en el comportamiento, va a tener confusiones, signos de focalidad, ataxia, disfagia y disartria. Los datos clínicos en encefalitis los pueden encontrar también son muy variantes, justamente por lo mismo, porque depende del sitio donde se está llevando la inflamación, pero en la mayoría de los libros se menciona que hay convulsiones, la de irritabilidad y alteraciones en el estado de conciencia con respecto a encefalitis. En la siguiente son los datos de irritación meningia, la rigidez de nuca, el signo de Kerning, el signo de Brody-Sims, que ya habíamos mencionado en la clase de meningismo. Que el de Kerning es donde le vamos a dar pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Le vamos a la cabeza y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja. Ahora, en el diagnóstico, aquí, la verdad, para ver las verdad, una hora y media, sí, fue medio pesado, ¿no? Pero, ajá. Voy. Creo que ya. Entonces, para el diagnóstico, nosotros en primera instancia tendríamos que reconocer si lo que tiene son datos de meningitis o de encefalitis, porque de ahí va a ser el manejo de encefalitis, como ya se los mencioné, nos va a llevar a un aumento de la presión intracraneal. Y entonces con eso nosotros no podemos hacer un hemocultivo o dar tratamiento antibiótico, pero nosotros tendríamos que ver esos datos clínicos de una encefalitis, ya sea papiledema, que tenga signos focales, convulsiones y el descenso en el estado de conciencia. Poniendo que nos llega un paciente con datos, un síndrome meningitis, con un meningismo, que sería cefalea, vómitos y luego las datos de rigidez bucal. Entonces nosotros tendríamos que ver si tuvo, y hay un antecedente que es muy importante, si tuvo fiebre o no tuvo fiebre. ¿Por qué? Porque si ya quedamos que cualquier inflamación nos va a dar fiebre, entonces es una importancia para ver si es infeccioso o no infeccioso. De ahí partimos. Si no tuvo fiebre, nosotros sospechamos de una hipertensión, y lo que se hace en el caso de encefalitis es proceder a hacerle una tomografía craneal para ver si hay los datos de hipertensión o si hay alteraciones estructurales, tal cual en el parénquima cerebral. Si tú tienes los datos de meningismo, tuvo fiebre y lo que como catequias, nosotros sospechamos de meningitis. Ahora aquí lo que venía en el Nelson de pediatría es lo que se recomienda es hacer un hemocultivo para ver si tiene una bacteriemia, y a partir del hemocultivo es dar vitamina con antibiótico, y algo muy importante que es parte para disminuir la mortalidad de los pacientes es el uso de la dexametasona. ¿Por qué? Porque el dexametasona es un inflamatorio, no esteroide. ¿Y por qué lo usamos? Pues porque si nosotros damos antibióticos
nosotros estamos observando la respuesta inflamatoria porque hay más destrucción tanto de las bacterias y esa los de las bacterias como de las células inmunitarias, pues no debería de estar ahí. Entonces son también inflamatorios. Entonces eso exacerba y puede agravar los síntomas. Por eso lo que se recomienda, estoy bien activa, es administrar dexametasona de 1 a 2 horas antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Ahora, mientras nosotros damos el tratamiento y hay que seguir bajo observación al paciente, porque si desarrolla datos de encefalitis, porque ya les comenté, el dióxido de clorhídrico circula todo. Entonces, si desarrolla datos de encefalitis o si tiene antecedente de inmunosupresión, nosotros podemos realizar una función para realizar el diagnóstico biológico, porque la encefalitis aumenta la hipertensión intracraneal y si nosotros hacemos una función lumbar, entonces usar el sistema nervioso. Entonces, es una contraindicación para este procedimiento. Entonces, lo que se hace en datos de hipertensión es realizar la tomografía craneal y ahí ver si tiene datos, si es negativo, si se debe hacer la función lumbar. Y ya de ahí se saca el diagnóstico biológico, se pide un cultivo o se pide una PCR. Y ya a partir de eso trata de mejorar o permanecer con el tratamiento. En el caso de que tengan alteraciones, hay que usar sesos de bifidobacterias, zona grave hidrocefalia. Y aquí no se realiza función y sigue con el tratamiento empírico y las medidas de sostén hasta mejorar los datos del paciente. Ahora, en la siguiente, eso es con respecto al diagnóstico. La siguiente es una escala para el diagnóstico diferencial entre la meningitis y la viral. Es muy parecida a la tabla que les había puesto de las características, más que ya lo tratan de hacer objetivo. Se toman los datos de temperatura, si tiene petequias, si tiene alteraciones en el estado de conciencia, si tiene proteína raquia, los leucocitos, el porcentaje de los BMN en el líquido clorhídrico y los leucocitos en la sangre. De acuerdo a los valores, se van a otorgar los puntos 0, 1 o 2. Y los de corte, los valores de corte van a ser que mayores de 5 puntos se va a iniciar el tratamiento antibiótico inmediatamente, de 3 a 4, el tratamiento antibiótico inmediato, o si el estado clínico es bueno, recuperar todos de los tipos. De 0, 1 y 2 no se trata con antibióticos. Otra situación que trae es la bacteria meningitis. En esta van a ser igual son criterios parecidos a lo que ya hemos descrito luego de la respuesta inflamatoria. Entonces vamos a tener en el gram y el líquido lo requiere positivo, pues un punto. Si tiene neutrófilos, un punto para bacterias. Si tiene proteínas en el SR mayor a 80, un punto. Neutrófilos en sangre, una neutrofilia, un punto. Y si tiene alteraciones, convulsiones, antes durante la presión del cuadro, otro punto. Y aquí los puntos del corte va a ser 2 o más, es un alto riesgo de meningitis bacteriana, y 0,1 es un bajo riesgo de esta. Como parte del tratamiento, igual depende del tipo de microorganismo que sea. Esta tabla es el tratamiento que se da para la meningitis bacteriana y una viral. Como ya sabemos, no podemos administrar antibióticos, por lo cual el tratamiento para una meningitis viral es meramente asintomático y desisten. Lo que recomiendan es para la Neisseria meningitis, que viene en el mero cuadrito, el uso de penicilina G, otro unidades cada 4 horas, o se acciona 4 gramos al día, es lo que yo encontré. Y ahí viene la aclaración, y en caso de alergias a estos medicamentos se recomienda alcohol 25 miligramos por kilogramo cada 2 horas. Para el estreptococo no hay. Actualmente depende de las acciones, también por eso es
tiene que pedir el angiograma. Y ya del angiograma ya vemos la concentración mínima inhibitoria que tiene ese organismo. Y en el código que viene aquí también recomienda el medicamento de acuerdo a la concentración mínima inhibitoria que tenga hacia la penicilina, ceftriaxona, etcétera. Pero en la bibliografía lo que encontré rápidamente es que se recomendaba la administración de ceftriaxona 4 gramos al día, o el uso de cefotaxima. En los demás, pues van a ser dada la exposición, ustedes lo pueden checar, pero en la mayoría se usa ceftriaxona, se usa en caso de Haemophilus influenzae para enterobacterias, y para los gramos positivos lo que se usa igual es ampicilina. La mayoría. Ustedes pueden checar esta tabla de nivel después, pero para los dos principales, sencillamente sí, es penicilina G, el estreptococcus y el uso de ceftriaxona. Aquí viene la recomendación de la dexametasona y la medicación que es intravenosa de 0.15 miligramos dosis, administrada cada 6 horas durante 10 días. Y abajo viene lo que les comenté previamente, que se recomienda administrarlo de 1 a 2 horas antes de iniciar el tratamiento con antibióticos. Y para el caso de una meningitis viral, el tratamiento es sintomático y es gente. El uso de antirvirales está ahora sí cargando solamente tecnologías donde sí muestran mejoría, como es en el caso de una infección herpética o citomegalovirus. El pronóstico, aquí lo que referían es que la mortalidad de las meningitis purulentas sigue siendo elevada, de hecho es del 10 al 20% de todos los casos, y que la mortalidad que ya comentamos por el Streptococcus pneumoniae, que es de los más frecuentes en la bacteria, era del 30%. A partir de que se implementó la recomendación del uso de dexametasona, esta descendió hasta el 20%, y en el caso de Neisseria meningitis, hasta un 7% la mortalidad. Aquí igual, otro punto que recalcan es que la edad por encima de 65 años incrementa la mortalidad hasta el 30%, y alrededor de todos los pacientes que presentan meningoencefalitis. Oye, bro. ¿Por qué no me dicen que no está? Sí, acabo de ver que dice que se la dejan. A veces, ¿no? Ay, no. Hola, ¿ya me escuchan? Sí. Perdón, No se preocupen. Sí, doctora. Por último, en la parte de pronóstico, es que alrededor de 30% de todos los pacientes que la presentan tienen secuelas, justo por el daño parenquimal que hay. Y pues ya por último son las conclusiones de mi parte. Una es que la rabia es una enfermedad mortal, que con el uso de los esquemas profilácticos y de la vacunación en animales, pues ya ha sido casi erradicada completamente. La segunda es que la orientación clínica hacia el diagnóstico de meningitis o encefalitis es de suma importancia para dar un manejo inicial, por lo que comentamos. Y la respuesta inmunitaria juega un papel importante para el desarrollo, progresión y resolución con o sin secuelas del sistema nervioso central. Gracias, y sería todo de mi parte, la bibliografía. No sé si tengan preguntas al respecto, comentarios, alguna otra cosa. Si tuviéramos que diferenciar la encefalitis versus la rabia, ¿cuál sería nuestro principal dato que nos podría ayudar a diferenciar entre uno y otro? Pues una del antecedente, aunque también mencionan que luego los pacientes no se acuerdan de si tuvieron contacto con animales. Yo me iría, pues es que no sabría decirle, porque la rabia produce encefalitis, ¿no? Y una meningoencefalitis pues tendría otros datos, otros antecedentes, ya sea infección respiratoria o algo así, no sé. ¿Sería, doctora?
por lo mismo de que Ah, sí. rabia tarda mucho en incubarse. Igual los pacientes, si ustedes leen lo que nos comentaban sus compañeros de la rabia, se cursan con fiebre. Aquí el dato pivotal serían los datos, ese dato de broncorrea, cialorrea, sería lo que nos podría ayudar a hacer la diferenciación del tipo de encefalitis en la cual nos está presentando. No olvidar que a estos pacientes tenemos que hacer diagnóstico diferencial principalmente con hipoglucemia y con evento vascular cerebral. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Ahí sí la fiebre. Los pacientes con hipoglucemia, los pacientes con evento vascular cerebral, pues no van a cursar con fiebre. Entonces, ahí sí podría ser la diferenciación. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedaron claros los criterios para la solicitud de tomografía? ¿A qué paciente les vamos a solicitar tomografía? A los que presenten datos de hipertensión intracraneal. Ok, perfecto. ¿Qué más? Aquí el paciente que haya presentado crisis convulsiva, que como primera vez se presenta al servicio de urgencias con nosotros con crisis convulsiva, como antecedente tenga cefalea, fiebre o que haya cursado con un proceso de infección de vías respiratorias aunado a la fiebre y a la cefalea. ¿Ok? Sí. ¿A qué paciente le hacemos punción lumbar? Doctor. ¿Sí me escuchas? ¿Sí? ¿Cómo? No ¿Cuáles entendí. serían las indicaciones para punción lumbar? A todos los pacientes les vamos a hacer punción lumbar, a todos los que sospechamos que tengan neuroinfección. Pues, bueno, lo que yo leí era que tuvieran datos de meningismo, pero para descartar no sabría decirle. Ok, recuerden que la punción lumbar va a estar contraindicada cuando la tomografía, una vez que ya hicimos nuestra tomografía, en aquellos pacientes que tengan datos de edema cerebral severo, en estos pacientes no estaría contraindicada la punción lumbar, ¿ok? Entonces, sería la única contraindicación en los pacientes con una tomografía con edema cerebral leve o moderado. Ahí sí tendríamos que establecer el riesgo-beneficio para la tomografía. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan tus compañeros? No. Bueno, perfecto. Bueno, pues si no existe alguna